Barco, dermatólogo del Centro Médico Tecnon en Barcelona, España. En primer lugar, gracias a todos vosotros para asistir a este webinar y a mirar la grabación. Y muchísimas gracias a Candela por invitarme a hablar de un tema que me apasiona, que es el tratamiento de las cicatrices de acné. En este caso vamos a hablar de técnicas empleando el sistema CORE y el FRAX 1550 de Candela, ¿de acuerdo? Este será el programa del webinar. En primer lugar, hablaremos de los tipos de cicatrices atróficas que puede dejar el acné. No hablaremos de cicatrices hipertróficas ni de queloides. Y en segundo lugar, nos centraremos ya en las técnicas específicas para tratar cada uno de los tipos de cicatrices. En primer lugar, hablaremos de las cicatrices onduladas, las rolling en inglés, que trataremos principalmente con subcisión y láser de CO2 fraccionado. Y luego pasaremos a hablar de las cicatrices en picayelo y en furgón, Icepick y Boxcar, respectivamente, que trataremos con CO2 clásico más CO2 fraccionado y el láser fraccionado no ablativo, el 1550. Para situarnos y contextualizar de lo que estamos hablando, mencionaremos los tres tipos de cicatrices atróficas principales que hay como secuela del acné. En primer lugar, tenemos las cicatrices en picahielos, que son aquellas que tienen una amplitud de menos de 2 milímetros, tienen los bordes escarpados y claramente definidos y son las más profundas, acostumbran a llegar a la dermis o a la hipodermis. Tenemos también las cicatrices onduladas, que contrariamente son aquellas que tienen una amplitud mayor de 4 milímetros, unos bordes suaves que son difíciles de señalar perfectamente y una característica importante de la histopatología de estas cicatrices es que normalmente en la dermis y hasta el tejido celular subcutáneo podemos encontrar fibrosis importante. Esto es una característica de las cicatrices rolling a tener en cuenta porque tiene implicaciones terapéuticas, como veremos a continuación. Finalmente tenemos las cicatrices en furgón o boxcar, que serían una variante intermedia entre las dos que hemos mencionado, ya que tienen una amplitud de 2-4 milímetros y unos bordes perfectamente delimitados y escarpados. ¿De acuerdo? Estos son los tres tipos principales de cicatrices atróficas por acné y ahora vamos a hablar de cada una de ellas y de su enfoque terapéutico que yo hago habitualmente. Nos centramos primero en las cicatrices onduladas. Aquí las podéis ver perfectamente. Las cicatrices onduladas, en función de cómo incide la luz sobre la superficie de la piel, son más o menos apreciables. Lo ideal es que para verlas de forma correcta, la luz incida de forma tangencial. Así podemos ver estas morfologías como de dunas del desierto. Aquí se ven claramente como los bordes no son perfectamente definidos, tienen más de 4 milímetros. Pues bien, el enfoque recomendado habitual para las cicatrices onduladas es el que veis en pantalla. Siempre que miréis publicaciones de cicatrices atróficas de acné y cuáles son los tratamientos más adecuados, llegaréis a la conclusión de que no hay ninguna guía terapéutica estándar o ningún manual concreto a seguir. Cada autor propone unas técnicas con resultados más o menos buenos y hay otros autores que hacen combinaciones de las mismas técnicas. Entonces yo os he propuesto este enfoque terapéutico porque es el que dispone de mayor evidencia científica de utilidad y es el que en mi práctica clínica habitual da los mejores resultados con un perfil de seguridad elevado. Centrándonos en lo de las cicatrices onduladas, lo primero que tenemos que hacer es palpar las cicatrices de acné para ver si esta piel es distensible o no, si se moviliza fácilmente con la presión o con un pellizco con nuestros dedos. Si esta piel no es distensible, significa que ahí debajo hay fibrosis y que debemos proceder a hacer una subcisión, que es un procedimiento que probablemente ya conocéis, pero que veremos con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Si por contra las cicatrices onduladas sí que son distensibles, no hará falta hacer subcisión y podremos pasar directamente a utilizar el láser de CO2 fraccionado.
Después de haber empleado el láser de CO2 fraccionado y haberle dado un tiempo al colágeno a sintetizarse y a situarse en la dermis, podemos rematar la jugada con ácido hialurónico. Como mínimo, yo recomendaría 3 meses entre que acabamos el láser de CO2 fraccionado y la subcisión hasta que podamos poner el ácido hialurónico, porque es fácil que con la subcisión hagamos hematomas que a veces se pueden encapsular y hasta que no han pasado un total de 3 meses es posible que no se hayan reabsorbido totalmente. Con lo cual, si pincho el ácido hialurónico antes, a lo mejor estoy metiendo menos cantidad de la que realmente necesito porque todavía hay un cierto volumen de hematoma subyacente. Con lo cual, yo recomendaría dejar al menos 3 meses entre acabar la primera sesión y hacer ácido hialurónico. Aquí vamos a ver el proceso de la subcisión. Fijaos que estoy marcando las cicatrices onduladas. Aquí en el área mandibular, aunque hay cicatrices onduladas, os recuerdo que pasa la arteria facial y que por esta zona está contraindicado hacer subcisión. Lo mismo pasa en la zona de la sien. Por ahí pasa la arteria temporal y está contraindicado hacer la subcisión. Y en el surco interciliar exactamente lo mismo porque están las arterias epitrocleares. Hay que tener en cuenta también que en la zona parotidia, en la zona preauricular, circula también el nervio facial y hay el riesgo de dañarlo. O sea que en la medida de lo posible también será una zona a evitar. Este paciente ha llevado una crema anestésica durante un periodo de 30 minutos y posteriormente la hemos retirado y estamos procediendo a infiltrar con mepivacaína sin vasoconstrictor las zonas que hemos marcado. Normalmente no utilizo vasoconstrictor por varios motivos. En primer lugar, porque para el paciente es más doloroso que la mepivacaína sola sin vasoconstrictor, ya que el pH de la adrenalina es bastante distinto al de la dermis y escuece bastante más. O sea que esa es una primera razón. Una segunda razón es que el vasoconstrictor me puede dar una hemostasia algo falsa. No es raro que después de haber utilizado vasoconstrictor, al cabo de media hora de haber hecho la sutura, nos encontremos con un sangrado tardío porque el efecto vasoconstrictor ha cesado. Con lo cual, como esto es una experiencia algo desagradable si ocurre, yo tengo tendencia a no emplear vasoconstrictor en este sentido. Además, decir que los vasoconstrictores también están contraindicados en ciertas cardiopatías, con lo cual creo que también vamos más seguros empleando mepivacaína sola sin vasoconstrictor. Os recomiendo marcar las cicatrices Rowling con un lápiz suave, porque una vez tú las infiltras con anestesia, como estás poniendo un cierto volumen, luego ya no las aprecias y no sabes exactamente dónde tienes que hacer la subcisión. En cambio, si yo las marco con un lápiz, aunque el edema de la anestesia me borre las cicatrices, yo sigo viendo qué áreas tengo que tratar con la subcisión. La subcisión es una técnica quirúrgica realmente sencilla. Curiosamente, en España no se emplea especialmente, pero creo que da un enfoque terapéutico muy completo y más eficaz en el caso de las cicatrices de acné, ya que muchísimas de ellas tienen fibrosis subyacente. Las ventajas de utilizar la subcisión es, en primer lugar, que estamos liberando esa fibrosis debajo de la cicatriz, con lo cual ya de por sí estamos mejorando las cicatrices de acné. Y además, como estamos provocando un sangrado justo debajo de la zona donde vamos a aplicar el láser de CO2 fraccionado, estamos haciendo de forma involuntaria, pero que en este caso sí que lo buscamos, estamos haciendo un efecto plasma rico en plaquetas, plasma rico en plaquetas-like, ya que esa sangre fresca del propio paciente también está llena de factores de crecimiento. ¿Okay? O sea que esas son las dos ventajas principales de la subcisión. Aquí vemos cómo estamos acabando de anestesiar localmente. La subcisión es un proceso que solo con crema anestésica, como recomiendan algunas revistas, pues normalmente indias, solo hacerlo con crema anestésica es francamente doloroso, con lo cual recomiendo anestesia local.
Aquí veis una aguja de Nokor, que es el instrumento que empleamos para hacer la subcisión. Fijaos que en la punta tiene un bisturí con bisel y fijaos que lo que hace sencillamente es cortar. ¿De acuerdo? Introducimos la aguja de Nokor debajo de las cicatrices fibróticas, en este caso Rowling, con un ángulo inferior a los 45 grados, casi tangencial, e inicialmente hago un movimiento de vaivén en plano horizontal, tal y como veis, vaivén, y acto seguido hago un movimiento derecha-izquierda. De este modo estoy actuando en dos planos y estoy destruyendo el tejido fibroso en dos planos. Fijaos que es un procedimiento que sangra de forma notable y os recomiendo emplear la gasa tal y como lo estáis viendo, justo debajo de la aguja para que vaya recolectando la sangre. Este es el inconveniente principal de la subcisión, el sangrado. Hay que hacer presión durante un rato para que deje de sangrar y fijaos que pese a la presión ha quedado un hematoma en la cicatriz exterior. Esto es perfectamente normal y de hecho muy habitual después de una subcisión. Aquí estamos tratando otra cicatriz con la misma técnica de subcisión. Entramos tangencial, hacemos un movimiento de vaivén inicial, delante-detrás. Y ahora veréis cómo realizo el movimiento izquierda-derecha para romper los tractos fibrosos subyacentes. Fijaos que la piel está endurada y que es una cosa que cuesta de realizar. Por eso el tallo de la cicatriz de Nokor es notablemente grueso, para que no se rompa. Bien, acabamos de ver el proceso de la subcisión en cicatrices Rowling. Fijaos que aquí ya se ha ablandado mucho más la fibrosis y la aguja circula más fácilmente y aquí hacemos la presión. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la subcisión, ahora vamos a pasar, a el uso del láser de CO2 fraccionado que empleamos en la misma sesión acto seguido a la subcisión. No dejamos días entre subcisión y láser de CO2, así aprovechamos toda la sangre fresca reciente que hay en la zona donde hemos practicado la subcisión. Estos son los parámetros que empleo habitualmente con el sistema Core en modo profundo, en un tamaño de spot lo más grande posible, que en este caso es de 9 milímetros, con una densidad lo más alta posible, que aún así es muy baja, es del 5%, pero en modo deep no nos deja más y la verdad es que es poco frecuente que necesitemos más. Suelo emplear la fórmula del hexágono porque me permite meterme por todos los rincones, incluidos los surcos nasogenianos, y de hecho si juntamos muchos hexágonos puedo crear una esfera, que al fin y al cabo es lo que es la cara, con lo cual es la forma que me permite mayor precisión y deja menos marcas en patrón, ¿no?, en líneas que puede hacer, por ejemplo, el cuadrado. Y no deja espacios en blanco sin tratar, como pueden hacer los círculos si los voy juntando, con lo cual yo os recomendaría utilizar el hexágono. La energía que empleo es 2/3 del total, utilizo 65 milijulios y hago una repetición de disparo de cada 0,5 segundos. Esta velocidad me permite ir suficientemente rápido, pero relajado sin necesidad de ir con muchas prisas. Aquí veis el resultado antes y después del paciente que hemos visto en el vídeo. Esto es después de 3 sesiones de subcisión más láser de CO2 separadas aproximadamente 6 meses. Veis que las cicatrices de acné nunca desaparecen completamente, pero la mejoría es ostensible. Ventajas de utilizar esta técnica combinada de subcisión con láser de CO2 fraccionado. Resulta en un enfoque más completo, ya que estamos tratando no solo la superficie de las cicatrices con el láser de CO2, sino que además estamos tratando la parte profunda de la dermis con la subcisión, con lo cual tratamos todo el grosor de la cicatriz. Es un tratamiento más efectivo que hacer los dos por separado o utilizar solo la subcisión o solo el láser de CO2, y además, como lo juntamos todo en la misma sesión, resulta en menos tiempo, menos sesiones y menos coste para los pacientes. Además, dado que el láser de CO2 crea las costras que enmascararán el hematoma de la subcisión,
el paciente necesitará solo un tiempo de baja, un downtime, después de haber hecho el procedimiento. Aprovechamos una sola baja para realizar 2 procedimientos. Y bueno, la verdad es que combinar técnicas suele ser un tema bastante artístico y que, bien manejado, además de ser efectivo para el paciente, que al fin y al cabo es lo que más importa, además puede dar una cierta diferenciación o un cierto caché, por así decirlo, del médico. Desventajas, pues, hombre, lógicamente a nadie nos gusta que nos pinchen y menos aún que nos hagan una subcisión y nos pasen una aguja por debajo de la piel del rostro, ¿no? O sea, con lo cual no es excepcional que algún paciente pues se pueda marear o tener un síncope vasovagal, ¿no? No es muy frecuente, pero sí que es cierto que de las técnicas que se emplean habitualmente para las cicatrices de acné, esta es la que resulta más cruenta y más desagradable para el paciente. Por supuesto, no la emplearemos si el paciente es alérgico a la anestesia local. Ya sabemos que el inconveniente principal de la subcisión es el sangrado, porque estamos rompiendo tractos fibrosos que pueden contener vasos dentro, y la verdad es que es una técnica laboriosa para el médico, no solo porque es duro hacer una subcisión, porque hay que hacer cierta fuerza, sino porque además es laborioso porque tienes que estar varios minutos apretando para contener la hemorragia. Ahora hablaremos de cicatrices en picahielos y en furgón, ice picks y boxcars. Aquí vemos en imagen cicatrices boxcar entre 2 y 4 milímetros de ancho, bordes claramente definidos que podemos trazar con un bolígrafo o con un lápiz. Más cicatrices boxcar con las mismas características, entre 2 y 4 milímetros, bordes perfectamente escarpados y señalables. Más cicatrices boxcar, aquí la verdad es que todas lo son, quizás hay algún ice pick. Y aquí sí que vemos cicatrices ice pick que son menores de 2 milímetros, también bordes claramente bien definidos. Y aquí tenemos más ejemplos de cicatrices ice pick, ¿de acuerdo? Así distinguimos bien las diferencias entre las rolling, las boxcar y las ice pick. Centrándonos en las cicatrices en picahielos, en ice pick, el enfoque depende de si son pocas y muy profundas o bien de si son muchas y son superficiales. Si son pocas y muy profundas, lo primero que tenemos que hacer es comprobar desde fuera si hay una cierta fibrosis, y esto lo haremos con el tacto, viendo si son distensibles o no. Si no lo son, procederemos a la subcisión porque hay fibrosis subyacente. Si sí son distensibles, pasaremos directamente a la exéresis de estas cicatrices en picahielos mediante el punch. Una vez hecho el punch y retiradas las suturas, podemos utilizar láseres fraccionados, ya sean ablativos como el CO2 o no ablativos como el 1550. Si por contra las cicatrices en picahielos son superficiales y hay muchas, procederemos también a la subcisión si hay fibrosis, si no, no. Y acto seguido utilizaremos la técnica de CO2 en pinpoint, en punta de alfiler, o bien la técnica cross con ácido tricloroacético, utilizando ácido tricloroacético normalmente al 70-75% dentro de cada una de las cicatrices. Y la técnica pinpoint con láser de CO2 consiste en destruir completamente las paredes y el fondo de los pozuelos de cada una de las cicatrices con láser de CO2 clásico y no fraccionado. Ahora os enseñaré en una diapositiva cómo lo hacemos exactamente. Una vez hemos tratado las cicatrices individualmente, lo que hacemos es tratar el campo con láser de CO2 fraccionado o con láser no ablativo fraccionado, el 1550. Las cicatrices en furgón, por su parte, tienen un enfoque bastante parecido a lo que acabamos de comentar con las ice pick. En este caso nos fijaremos en su profundidad, si requieren subcisión en función de su distensibilidad, pues procederemos a ella o no. Y acto seguido, si son superficiales, pasaremos a su destrucción con técnica láser de CO2 pinpoint puntual en cada una de estas cicatrices y acto seguido a tratar en campo con láseres fraccionados ablativos o no ablativos.
Si estas cicatrices Boxcar son profundas, procederemos a subcisión o no en función de su distensibilidad. Si son cicatrices estrechas de menos de 3,5 milímetros, se procederá a un punch, y si son de más de 3,5 milímetros, se recomienda una excisión en uso y una sutura en vez de un punch para reducir el riesgo de dehiscencia de sutura. Una vez más, cuando ya hayamos tratado individualmente cada una de estas cicatrices, podemos pasar a tratar de forma más global con láseres fraccionados. Fijaos, esto es un ejemplo de un paciente con cicatrices Boxcar y Icepick. Lo que haríamos habitualmente es, en las cicatrices más profundas, lo que hacemos es pasar el láser de CO2 con técnica Pinpoint. Con el sistema Core lo haremos con el modo Full Resurfacing. Ahora os explicaré los parámetros. Y lo que hacemos es destruir las paredes y el suelo de estas cavidades de forma total para que se haga una nueva epitelización. Acto seguido, de forma más amplia, lo que hago es un resurfacing con láser de CO2 fraccionado. Con el Core utilizaré, porque me interesa ir en profundidad, el modo Deep. Y acto seguido, en la misma sesión y de forma más global y genérica, emplearé el 1550. Cuando utilizo los láseres fraccionados, puedo pasar sin ningún problema por encima de las áreas ya previamente tratadas. No lesionaremos la piel que ya hemos tratado previamente. Fijaos, estos serían los parámetros que empleo normalmente con el Core. Para hacer la técnica Pinpoint, empleo en este caso una morfología circular, que es la que suelen tener todas o la grandísima mayoría de cicatrices Icepick y Boxcar, un tamaño de 2-3 milímetros, suficiente como para englobarla toda, y utilizo una energía relativamente baja para no provocar un eritema prolongado. Prefiero utilizar varios pulsos de energía baja, dando tiempo entre los pulsos a que la piel se enfríe y por lo tanto no me haga tanto eritema, que no hacer un único disparo más largo y con más energía, porque tiene más riesgo de dejar eritema, ¿vale? Entonces lo que acostumbro a hacer es baja energía y stacking, o sea, disparos overlap, uno encima del otro, hasta que considero que la cicatriz está totalmente destruida, las paredes y el suelo de la cicatriz. Y lo suelo hacer a una velocidad de 0,5 segundos. Me permite estar cómodo y no ir con prisas. Ahora hablamos de los parámetros del modo Deep, que son exactamente los mismos que hemos comentado anteriormente con las cicatrices Rowling. Normalmente, para cicatrices de acné, los parámetros estándar que suelo emplear en el modo Deep son estos que veis en pantalla. Si vemos que hay cicatrices Icepick y Boxcar muy superficiales, una opción que tengo también es emplear el modo Fusion, que me permite tratar en profundidad y en superficie. Habitualmente no acostumbro a emplear este modo para cicatrices de acné. Lo suelo emplear más para fotorrejuvenecimiento, donde me interesa además tratar la epidermis. En cicatrices de acné debemos centrarnos principalmente en dermis. En cualquier caso, si finalmente decido emplear el modo Fusion para cicatrices de acné, los parámetros que voy a emplear son estos que veis en pantalla. Fijaos que el Core, la parte central del disparo, tiene exactamente los mismos parámetros que en el modo Deep, y el modo anillo lo dejo a 45 milijoules. Estoy viendo aquí en la diapositiva que justo está invertido. Entonces no es cierto. El modo Core es el que está en 65 milijulios y el modo anillo es el que está en 45 milijulios. ¿Okay? La velocidad la de siempre, 0,5 segundos.
Los parámetros que empleo con el Nordlis 1550 Frax son los que veis en pantalla, un spot de 10 milímetros de tamaño, un tiempo de 4 milisegundos, cobertura de 25% que suele ser fija y una energía de 55 milijulios haciendo 3 pasadas. Esto habitualmente son los parámetros estándar que empleo en cicatrices de acné. Cuidado, siempre que lo combino con el core. Si primero ya he pasado el core, luego con el 1550 soy más conservador que si solo empleo el 1550 solo. Si utilizara el 1550 solo, probablemente subiría a 5 milisegundos, 65 julios. Pero como inicialmente, si ya he empleado el CO2, ya he cargado mucho la piel con calor, con el no ablativo soy más conservador. Este es el endpoint ideal tras el uso del core para el tratamiento de las cicatrices de acné. Fijaos que las cicatrices en picahielos y boxcar más profundas han sido totalmente destruidas con un resurfacing de CO2 puro en pinpoint, y la zona circundante está tratada con modo deep, ¿vale? De esta forma, lo que estoy haciendo es emplear el tratamiento más agresivo posible y, por lo tanto, el más efectivo al área que está más dañada y que necesita mejorar más, pero como lo estoy haciendo de una forma muy limitada, estoy reduciendo mucho la probabilidad de efectos adversos en comparación como si hiciera un full resurfacing de toda esta zona que veis tratada, ¿vale? Este es el antes y después de la misma paciente que acabáis de ver, después de 3 sesiones, empleando pues técnica pinpoint con CO2 y resurfacing fraccionado con láser de CO2 y con láser fraccionado no ablativo. Las cicatrices no desaparecen, pero creo que la mejoría es ostensible. Este es un caso de cicatrices bastante más importantes, boxcar y ice pick muy profundas y fistulizadas. Aquí la piel está tan desestructurada histológicamente que lo más sencillo es eliminarla de en medio. Este paciente fue tratado con punch y con exéresis en varias etapas de las distintas cicatrices y posteriormente con láser de CO2 fraccionado. Aquí el no ablativo no lo empleamos para poder utilizar al máximo el CO2 pues, a las máximas potencias posibles. Esto es después de 3 sesiones. Las ventajas de emplear el láser de CO2 pinpoint más resurfacing fraccionado con CO2 más resurfacing fraccionado con no ablativo en la misma sesión, pues son las que hemos mencionado, ¿no? Estamos empleando las técnicas más efectivas y más eficientes para las cicatrices que son peores, pero al limitarlo en cantidad de espacio donde las utilizamos, estamos reduciendo drásticamente la incidencia de efectos adversos. Como desventajas, si tenemos que utilizar el punch o la exéresis, pues nos pasa como en la subcisión, ¿no? Pues es un procedimiento poco agradable para el paciente, pero sí que es cierto que suele tolerarse mejor el punch y la exéresis que no la subcisión, ¿eh? O sea que es más raro que con esta técnica el paciente pues lo pase tan delicadamente como con la subcisión. Una cosa muy importante del empleo de la técnica pinpoint con láser de CO2 es informarle claramente al paciente que durante las primeras semanas es posible y probable que se note las cicatrices peor. ¿Por qué? Porque las hemos ensanchado ya que hemos destruido sus paredes, las hemos hecho más profundas ya que he destruido el suelo y además estarán de color rojo porque el procedimiento es reciente. Entonces, esta fase de me veo peor de lo que estaba es perfectamente normal, es frecuente y en principio no debe hacer temer. Lo que sí es importante decírselo al paciente antes de proceder a su tratamiento. Como no, la combinación de técnicas pues es más laboriosa para el médico, pero lo que hemos comentado antes, para el paciente es un ahorro de tiempo y de dinero.
Fijaos, esto es lo que os comentaba de la secuencia de donde se ve un empeoramiento inicial de las cicatrices. A la izquierda, en el día 0, tenemos las cicatrices en el momento basal. Aquí tenemos Icepeaks y Boxcar con sus paredes perfectamente definidos. Al cabo de 14 días, una vez ya han saltado las costras, de hecho las costras saltan habitualmente como máximo en una semana, lo habitual son 5 o 6 días, pues cuando saltan las costras las heridas se ven más profundas, más anchas y más rojas, con lo cual el paciente es fácil que se asuste y se vea peor. Esto es perfectamente normal y debemos estar tranquilos, pero fijaos como al cabo de 3 meses la situación es completamente distinta, y el después es bastante mejor que el antes. Entonces hay que hacerle comprender al paciente que la época del durante, mientras se está epitelizando la piel, puede ser que se vea peor. Estamos acabando ya el webinar. Aprovecho para comentaros que realizo un curso 100% online, sin asistencia física, donde se comentan todos y cada uno de los procedimientos para tratar las cicatrices de acné. Cuenta con el aval científico de la Academia Española de Dermatología y Venerología y del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Y Candela ha tenido a bien obsequiaros con un descuento de 50 euros para este curso que podéis encontrar en la web que veis en pantalla. Este descuento por cortesía de Candela, a quien agradezco su participación, lo podéis conseguir cuando hagáis la inscripción online a este curso. Ponéis el código que veis en pantalla, Candela19, y automáticamente se os hará un descuento de 50 euros, pues ya digo, por cortesía de Candela. ¿Okay? Os animo a probar el curso si el tema de las cicatrices de acné os motiva, porque pienso que tiene mucha información y muy condensada y se intenta que con un lenguaje muy llano podamos aprender todas y cada una de las técnicas, y donde comparto también mi experiencia profesional tratando pues este tipo de patología. Sin más, os estoy muy agradecido porque hayáis asistido a este webinar y os estéis mirando el vídeo. Y una vez más, muchísimas gracias a Candela, ya no solo por la cortesía que tiene con vosotros con el curso, sino también por haberme invitado a hablar de un tema que me apasiona. Muchísimas gracias por todo, y cualquier cosa que necesitéis de mí, si lo deseáis, podéis contactar, ya sea vía redes sociales o el correo electrónico que veis en la pantalla. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y nos vemos cuando deseéis. Hasta luego.